Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en donde hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Vamos a retomar el tema de la variante Delta y Delta más o Delta Plus. Esta variante ya está presente en cerca de 14 países de la región, según lo confirma la OPS, lo que representa un gran desafío para la región de América Latina, en donde la vacunación avanza lentamente y los casos de contagio no ceden. Veremos qué otras variantes son de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Hablaremos de Perú. Este país recibió una donación de dosis de vacunas por parte de Estados Unidos, todo un incentivo para el plan de vacunación que será fortalecido. También veremos qué medidas ha tomado el gobierno peruano para hacer frente a la amenaza de las variantes Delta y la variante Lambda, que precisamente es una variante originaria de los Andes peruanos. Daremos un vistazo a la situación general de este país suramericano. Se los vamos a contar en minutos. Y haremos lo mismo con Costa Rica. Con Cindy Regidor, nuestra corresponsal en San José, la capital costarricense, veremos en detalle cómo está la situación en ese país centroamericano, líder en los avances en cuanto al plan de inmunización nacional, en donde incluso ya fue autorizada la vacunación para las mujeres embarazadas y en donde, pese a la situación, 3 cantones o regiones allí en Costa Rica no registran casos de contagio. Noticias alentadoras, ya veremos entonces en detalle. Bueno, pues ya como les estaba diciendo, vamos a comenzar hablando del tema de la variante Delta. Vamos a conversar con el doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de la Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Con él vamos a profundizar en este tema. Él se encuentra en la ciudad de Gijón, en España. Gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora aquí en COVID-19, la Semana en América. Y comienzo por preguntarle entonces, esta variante Delta ya está presente en 14 países de América Latina. Es una región en donde la vacunación, ya lo hemos visto, avanza lentamente. ¿A qué nos estamos enfrentando con esta variante? La variante Delta debe preocuparnos porque es una variante que tiene una doble mutación que la hace más contagiosa y que la hace más proclive a eludir la eficacia de las vacunas. Es una variante que hasta ahora sabemos es 40 a 60% más contagiosa que otras variantes anteriores. Es una variante que además amenaza, por ejemplo, en Europa con convertirse en la variante dominante en agosto, de acuerdo a lo que establece el Centro Europeo de Control de Enfermedades, con un 70% de los casos al principio de agosto y un 90% de los casos al final del mes de agosto. Y es una variante que además genera infección, contagio en personas que no tienen la pauta completa de vacunación, quienes solo tienen una dosis de vacuna. Entonces tenemos una situación de una variante que ya hizo estragos en la India, que ya hizo estragos en Nepal, que ha dominado la escena de contagios y ha incrementado la incidencia y retrasado la desescalada en el Reino Unido, que domina en Rusia, que empieza a avanzar en Portugal y que seguramente tendrá una gran presencia amenazante en la mayor parte de los países de Europa. No es solo en Europa que se extiende, está en América del Norte, empieza a extenderse en América Latina. En América Latina, especialmente en América del Sur, tenemos el gran problema de que converge con la variante Gamma o variante brasileña P1 de Manaus, que también es altamente contagiosa. Y bueno, está por encima de todo esto, además, el surgimiento de una estirpe o subvariante de la variante Delta, que es la llamada variante Delta Plus o Delta más, que es una combinación de la variante Delta con elementos de la variante sudafricana, de nuevo, con alta proclividad a producir un escape o elusión de las vacunas o de la eficacia de las vacunas con respecto a la enfermedad. Doctor López, de acuerdo con información que hay disponible sobre este tema, le leo textualmente, hace falta información de la variante Delta para poder determinar si se puede neutralizar por anticuerpos generados por las vacunas disponibles o por la infección por medio de otra variante de coronavirus. ¿Qué opciones tenemos? Y específicamente, entonces, ¿qué significa esta parte que le acabo de leer y a qué nos estamos enfrentando entonces? Bueno, vamos a ver. Existe la necesidad en todos los países
de hacer más vigilancia epidemiológica y secuenciación genómica de las variantes, la delta entre ellos, para saber cuál es su verdadero grado de penetración. Esa es una primera realidad. Segundo, necesitamos reforzar nuestra evidencia e información sobre la efectividad con relación a las vacunas. El informe que emitió de riesgo de la variante Delta, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que digamos es el ámbito de colaboración epidemiológica de todos los países de la Unión Europea, señala que cuando hay una sola dosis de las distintas vacunas, es todavía importante el riesgo de infección y de contagio. Tenemos que tener una evaluación más pormenorizada de la efectividad total con doble dosis de las vacunas con respecto a la variante Delta. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es contener su avance y reducir el riesgo de interacciones sociales que propicien el contagio con esta o con otras variantes. Doctor López, la vacuna de Johnson y Johnson, esta farmacéutica desarrolló la vacuna Janssen, ha demostrado ser aparentemente muy efectiva a la hora de evitar el contagio de casos de la variante Delta. ¿Qué se habla en la comunidad médica o en la comunidad científica sobre este tema? El último informe que la Organización Mundial de la Salud emitió hace un par de días señala que todas las vacunas aprobadas tienen efectividad contra la variante Delta. Lo que pasa es que varía esa efectividad. Esa efectividad puede ser de un 30% si solo se ha puesto una dosis y no se tiene la pauta completa, y variará como varía la efectividad con respecto a otras variantes. Tenemos vacunas que están basadas en el procedimiento del RNA mensajero, que son eficaces en un 90% o más, vacunas como AstraZeneca o Janssen, que tienen un 70-80% de eficacia, pero en cualquier caso siguen funcionando hasta el momento con relación a las variantes. Pero no sabemos qué variantes van a surgir y cuánto estas variantes van a lograr eludir la eficacia de las vacunas. Doctor, esta variante Delta Plus, usted ya nos daba algunos detalles sobre ella. Es de mucha más fácil transmisión, también es considerada ya por la OMS como de preocupación. ¿Qué diferencia tiene entonces con el resto de las variantes y qué es lo que la caracteriza? ¿Y a qué le debemos temer a la variante Delta Plus? Porque ya la Delta está haciendo estragos en el mundo entero. Delta Plus, pues tal vez no nos da un nombre muy positivo. Sí, como le mencionaba, las mutaciones que ha experimentado el virus y que generan la estirpe Delta Plus, que es como una subvariante de la variante Delta, hacen que combine elementos de lo que hemos visto en la variante sudafricana y lo que vemos en la variante Delta. Y esto la hace más contagiosa, avanzar a un ritmo más rápido, producir cuadros con mayor severidad y tener más proclividad a que la vacuna no funcione plenamente, especialmente cuando el ciclo es incompleto. Es decir, estamos enfrentándonos a variantes que son más y más difíciles de manejar y de contender, y mientras más prolifere la transmisión y no logremos avanzar lo suficiente en la vacunación mundialmente, más expresión de variantes vamos a tener, porque el virus va a tener más capacidad de mutar. Doctor, en ese orden de ideas, con un virus que está mutando rápidamente, que está cambiando constantemente, es necesario hacer, y aplico este término que usted también lo ha mencionado, vigilancia genómica. Es decir, hacerle el rastreo al virus, de cómo se está comportando y cómo se está modificando, pero según los organismos internacionales y también muchos especialistas aquí en el continente americano, han dicho que América Latina está rezagada en este seguimiento a las variantes. ¿Qué riesgo implica entonces para una región como América Latina, en donde hay tantas diferencias sociales, en donde hay una gran diferencia en la vacunación entre un país y otro, y en donde la vacunación en líneas generales está avanzando muy lentamente? Los países van a llegar a una inmunidad en muchos meses más hacia adelante, más lento que muchos otros países, si lo comparamos con Estados Unidos o Canadá o con algunos países europeos. Tal vez ya estamos ante nuevas variantes en nuestro continente que todavía no hemos detectado. Sí, yo creo que son varios los riesgos que se enfrentan en América Latina.
Uno de ellos es la baja capacidad en términos logísticos, estructurales, de llevar a cabo esta vigilancia genómica de las distintas variantes. Mientras no hagamos eso, no tenemos una idea clara de qué tan penetrantes han sido o no en nuestras sociedades. Y eso nos puede llevar a subestimar las acciones que se lleven a cabo para controlar la pandemia. Segundo, yo creo que estamos ante una expresión muy clara a través de los datos de incidencia que vemos. Colombia tiene una incidencia muy alta de más de 800. Varios países de América Latina están en el orden de los 600, 700. Son incidencias 6, 7 veces mayores que las que estamos viendo en la mayor parte de los países europeos hoy. Y esto es producto de dos cosas: la lentitud con la que avanza la vacunación y la inequidad de la distribución y acceso a las vacunas, que está golpeando particularmente a América Latina, pero también la reticencia de muchas autoridades sanitarias y políticas de América Latina de tomar medidas más contundentes para frenar la transmisión. No podemos apostarlo todo a la vacunación. Hay incidencias altas en muchos países de América Latina que requieren acción más contundente de salud pública y de medidas no farmacológicas o restrictivas mientras se avanza en la vacunación. Claro, su mensaje, doctor Daniel López. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por atendernos en esta consulta. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a explicarles cuáles son las variantes que están activas en este momento en el mundo, o por lo menos las que la Organización Mundial de la Salud clasifica en diferentes categorías, por ejemplo, de preocupación o de interés, debido al comportamiento que tiene cada una de ellas. En cuanto a la vacunación o a las vacunas, o mejor, las variantes, es de lo que estamos hablando, las variantes de preocupación, la OMS decidió nombrarlas de acuerdo al alfabeto griego para evitar que entonces el origen del sitio donde había sido descubierta o en donde había sido determinada por primera vez generara un estigma para los ciudadanos de ese país. Entonces comenzamos con alfa, que es la letra A, que fue detectada por primera vez en el Reino Unido, en el norte de Europa. Beta fue identificada en Sudáfrica y sigue siendo una variante predominante en esta región del continente africano. Gamma es una de las variantes latinoamericanas, fue identificada en el 2020 en Brasil, la famosa variante Delta y sus subvariantes identificadas como Delta Plus fueron determinadas en India, también en el continente asiático. Quiero también destacarles la categoría de variantes de interés. Estas son la variante Z, que también fue identificada por primera vez en Brasil, es otra de las latinoamericanas, y la variante Lambda, o variante de los Andes, que fue identificada en Perú. Son las variantes que han surgido en la región de América Latina y que son las que son predominantes en nuestro continente, o por lo menos en la parte de Sudamérica. Y vamos a ver ahora algunas de las cifras de contagio y de fallecidos en diferentes países del continente para este cierre de semana. Así es como están las cosas. Vamos a enfocarnos en la parte media de nuestro continente. Vamos a comenzar entonces en Belice. Este país centroamericano reporta más de 13.300 casos y 329 personas han fallecido allí. En el Caribe, Jamaica, allí contabilizan 50.166 casos, o tal vez un poco más, y 1.080 personas han fallecido hasta el momento. No muy lejos de allí, Haití, con una compleja situación política y también con una compleja situación sanitaria, reportan más de 18.500 casos y al menos 436 personas han fallecido de acuerdo al conteo oficial. Su vecina República Dominicana contabiliza para el cierre de esta semana más de 326.000 casos y más de 3.800 personas han fallecido. Seguimos en el Caribe. Cuba también cierra esta semana reportando más de 193.000 casos y un poco más de 1.300 muertos. Recordemos que Cuba es el único país que ha desarrollado una vacuna propia. ¿Y cómo enfrenta Chile entonces la amenaza de la variante Delta? La pregunta tiene lugar cuando hay ya 2 casos confirmados en ese país suramericano. Chile también extendió el cierre de las fronteras, una frontera
con Argentina, que es sumamente extensa y sumamente porosa. Vamos a ver entonces cómo están las cosas en este país. Saludamos a Patricia Luna en la ciudad de Santiago para conocer más detalles. Hola Patricia, gracias por estar con nosotros en el programa, como siempre un gusto. ¿Y qué dicen allí las autoridades en Santiago sobre la amenaza de la variante Delta? Allí ya fue confirmado un segundo caso según los reportes oficiales. ¿Qué dicen? Hola Santiago, ¿cómo estás? La llegada de la variante Delta preocupa y mucho a las autoridades en Chile. El ministro de Interior reconocía que se ha tenido que postergar la implementación de una serie de reformas al plan paso a paso que iba a suponer una nueva serie de aperturas en un momento en que se produce un descenso sostenido en el número de casos. Esto mientras continúa la polémica en el país por la introducción de la variante Delta y cómo se produjo. Fue a través de una ciudadana chilena de 43 años residente en Estados Unidos que acudía al país en relación al fallecimiento de su padre. Aunque en un principio se informó que no había acudido al funeral, se reconoció que la paciente había mentido y que sí acudió al funeral de su padre, también a un mercado, a una peluquería y a una cafetería. Sin embargo, las autoridades del Maule, de la región del Maule, no han podido confirmar por el momento la existencia de más casos vinculados a esta variante, aunque sí se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía que tratará de establecer la responsabilidad en delitos de salud pública. Hay un segundo caso de variante Delta que se introdujo en el país por un joven chileno que está en este momento aislado en una residencia sanitaria. Patricia, allí en Chile extendieron el cierre de las fronteras, son muy pocos los vuelos internacionales que arriban a este país, pero esto tiene grandes complicaciones para las personas que viven cerca de la frontera con Argentina. Es una frontera muy porosa, ya lo decía yo, y algunas poblaciones dependen del intercambio comercial con poblados que están en el lado argentino. Ha afectado la vida de las personas y también extendieron allí el estado de excepción. ¿Qué implican entonces estas medidas para los chilenos? Así es, Santiago, la llegada de la variante Delta ha hecho que se refuerce el cierre de fronteras. El aeropuerto Arturo Benítez de Santiago permanecerá cerrado hasta el 14 de julio. Por lo menos se ha incrementado también la cantidad de test, antígenos y de PCR que se realizan. Si se realizan un PCR positivo, ese es enviado completamente directamente a secuenciar para establecer qué tipo de variante se está introduciendo en el país. En el momento solo pueden entrar a Chile los chilenos y también los extranjeros residentes. En cuanto a los controles fronterizos por tierra, solo se está permitiendo la llegada de camiones que introducen suministros esenciales al país. También se ha extendido el estado de catástrofe hasta el próximo 30 de septiembre, que es el que permite al gobierno establecer medidas extremas como pueden ser el cierre de fronteras, el establecimiento de cuarentenas y también el muy polémico toque de queda. Chile está en un toque de queda continuo desde marzo de 2020. Es uno de los más largos del mundo y muchas personas cuestionan cuál es la validez de este toque de queda en este punto. Patricia, Chile es uno de los países líderes en la región en cuanto a la vacunación, pero ¿cómo está la situación allí en cuanto a los casos y a los fallecidos? Hagamos entonces un panorama general del país. Pues así es, de las 52 comunas de la región metropolitana que hace unas semanas estaban completamente en cuarentena, solo 3 permanecerán en cuarentena. Se ha iniciado un proceso de desconfinamiento. En las últimas semanas que se ha producido un descenso sostenido en el número de casos. En las últimas 24 horas se informaron de unos 2.600 o 2.700, una cifra muy alejada de las 9.000 que se registraban hace varias semanas, y este descenso se ha producido en todas las regiones en un 25% según las cifras ofrecidas por las autoridades. Lo que no ha descendido tanto, aunque sí levemente, ha sido el número de personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Los hospitales siguen estando saturados y también es bastante alto el número de personas fallecidas. Recordemos que hasta el momento más de 1,5 millones de personas han sido contagiadas en Chile por la enfermedad desde el inicio de la pandemia y que hay más de 32.000 fallecidos con PCR positivo. Esto en un momento en que un 83% de la población objetivo de 15.200.000 sobre los 19 millones de chilenos ya ha recibido una primera dosis de la vacuna y un 70% de la población objetivo ha recibido las 2 dosis de la vacuna y ha completado el sistema de inoculación, lo que explicaría estas cifras más bajas que podrían verse amenazadas por la llegada de la variante Delta, mucho más contagiosa y ante la cual la vacuna mayoritaria utilizada en Chile, la vacuna china Sinovac, no ha demostrado por el momento su eficacia.
Patricia, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Santiago. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes. Hablamos ahora de Argentina. La ministra de Salud de ese país, Carla Bisotti, dio unas palabras a unos medios internacionales en donde explicó la actual situación hospitalaria por la que está atravesando ese país, que pese a la saturación del sistema, el sistema de salud argentino todavía no ha colapsado, pero sí hay un gran temor en cuanto a la llegada de la variante Delta. Esto fue lo que dijo la ministra. Argentina ha hecho un esfuerzo enorme en fortalecer el sistema de salud, se ha duplicado a nivel global y algunos lugares han inclusive triplicado el número de camas, el número de respiradores, pero sobre todo tiene un equipo de salud, personal de salud que ha dado una respuesta inmensa porque realmente no solamente se ha capacitado, aprendido, sino que también ha buscado formas de que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, inclusive en la segunda ola que ha superado y por mucho la primera, y eso es algo que todavía no hemos valorado suficiente en Argentina y seguramente lo valoraremos con la perspectiva del tiempo. Nosotros siempre analizamos esta situación y Argentina tiene un número de casos importantes, un número de fallecidos importantes, es un país muy extenso que tiene grandes aglomerados urbanos, que tiene una situación social y económica que no es de ahora, que no le permite a la población no salir a trabajar. Hemos tenido algunas dificultades en los acuerdos políticos para que todos los arcos políticos también puedan estimular los cuidados y eso sin duda también ha tenido impacto y de ninguna manera ha sido el único factor. Así que desde ese punto de vista es esperable en función de la extensión del país, los aglomerados urbanos y también Argentina tiene un registro que es sensible del número de casos y del número de muertes que también con el tiempo y la perspectiva se va a poder comparar con análisis más técnicos de lo que es exceso de mortalidad en países que por ahí todavía no tienen un registro del número de fallecidos por millón de habitantes por COVID, pero cuando se haga ese análisis se pueda ver que en realidad fueron más, lo cual a nosotros no nos soluciona ningún problema, pero con esas comparaciones siempre es importante analizarlo. La entrevista completa con la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, la pueden ver en la programación de France 24 y, por supuesto, en todas las redes sociales del canal, principalmente en france24.com. Avanzamos con otros temas. Brevemente les cuento otras noticias destacadas de esta semana. Seguimos en Argentina. Este país restringió aún más sus fronteras. Solo permitirá la entrada de 600 personas por día al país. Se suma la prohibición también del turismo internacional, que está completamente vetado desde el pasado mes de diciembre. La medida fue tomada para retrasar la circulación de la variante Delta. No muy lejos de allí, Bolivia comenzó a vacunar a los mayores de 18 años. Esta medida entra en vigor a partir del 1 de julio y en los próximos meses Bolivia espera recibir cerca de 8 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. Y por último, nos vamos hasta Ecuador. También allí iniciarán la vacunación masiva de ciudadanos entre los 16 y los 48 años, marcando así la prioridad que le ha dado el gobierno del presidente Lasso a un rápido avance de la vacunación en esa nación suramericana. Demos ahora un vistazo al avance de la vacunación en otros países y regiones, pero les traigo cifras globales para que evidencien ustedes cómo estaba avanzando la inoculación en todo el planeta. Veamos entonces las cifras. Al día de hoy, solamente el 23.7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas que está disponible en el mercado. 3.13 billones de dosis ya han sido suministradas en todo el planeta, pero el promedio es solamente de 40.7 millones de dosis suministradas diariamente en todo el planeta. Solamente el 1% de los habitantes de los países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas. Y en Perú hay presencia de diferentes variantes, ya lo decíamos, una de ellas, la variante Lambda, es originaria de este país, se le llama también la variante andina. Y por otra parte, este país tuvo buenas noticias a lo largo de esta semana. Recibió un generoso lote de vacunas que fue donado por Estados Unidos y con esto esperan reforzar el plan de vacunación. Vamos entonces a preguntarle más detalles a Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en la ciudad de Lima. Francisco, ¿qué tal allí en Lima? Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y ya están en Perú ese lote de vacunas de Pfizer que fue enviado precisamente por Estados Unidos. ¿Cómo será entonces la distribución de estas dosis y de cuántas dosis estamos hablando?
Santiago, son 2 millones de dosis de vacunas Pfizer y 160 ultracongeladoras que el gobierno de Joe Biden ha donado al Perú para apoyar a este país en su lucha contra la pandemia del COVID-19. El presidente Francisco Sagasti recibió el primer lote de más de 1 millón de dosis y se espera que en los próximos días llegue el resto de las vacunas. Las autoridades peruanas ven con entusiasmo la donación de Estados Unidos y aseguran que esta acelerará el proceso de vacunación de las personas mayores de 50 años. Mientras tanto, el gobierno peruano continúa ejecutando su plan nacional de vacunación y espera que 8 millones de ciudadanos, que son alrededor del 25% de la población, estén inmunizados con las 2 dosis contra el COVID-19 a fines de julio, cuando culmine la gestión de Francisco Sagasti. Francisco, allí en la capital de Lima, en la capital de Perú, le pregunto cómo ha sido el tratamiento que le ha dado el gobierno de Perú a las variantes Delta y Lambda, siendo esta variante, la última que menciono, la variante andina que fue originaria en este país. ¿Qué dicen allí? ¿Hay algún caso reportado ya? Un estudio de 1.714 muestras realizado por el Instituto Nacional de Salud en todo el país revela que la variable lambda registra un 71.6% de casos. Los científicos peruanos nos afirman que si bien predomina la variable lambda, hay que temerle más a la variable delta, considerada como la más peligrosa. Las autoridades hasta el momento han reportado 3 casos de la variable delta en la región sureña de Arequipa y 1 en Lima. En las últimas horas, las autoridades de salud de este país aislaron en la capital a 19 personas relacionadas con el caso registrado en esta ciudad. Todos se encuentran con cerco sanitario en sus domicilios como medidas de prevención para evitar la propagación del virus. El gobierno ha pedido a la población conservar las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. El Ministerio de Salud ha admitido que es probable que en un futuro relativamente cercano la variable delta del coronavirus pase a predominar en el Perú. Francisco, hagamos balance de la situación en este país suramericano en cuanto a contagios, vacunados, personas que han fallecido. ¿Cuál es el panorama allí? Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud, el número de ingresos de pacientes de coronavirus a las unidades de cuidados intensivos ha ido descendiendo, pero la demanda continúa siendo alta. Por otro lado, las autoridades revelan que debido a que los adultos mayores ya están vacunados, las personas de 30 y 59 años son las que se están contagiando y son estas las que están requiriendo mayor demanda de oxígeno en los hospitales. Hasta el momento, la sala situacional de COVID-19 en este país reporta de más de 2 millones de contagiados y más de 192.000 fallecidos. Diversos expertos advierten que hay grandes posibilidades de que se presente una nueva tercera ola de contagios y calculan que esta comenzaría a finales de julio o principios de agosto. Las marchas de protesta por la lentitud de los resultados de las elecciones en Perú podrían generar el incremento de nuevos casos. Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima. Y el mes de junio fue para Colombia el más crítico de lo que va de la pandemia. Durante ese mes, el país suramericano reportó récords de contagios, de casos activos y también de fallecidos. Las autoridades siguen apostándole a una lenta vacunación a nivel nacional con la esperanza que pueda avanzar ante la pandemia. Una esperanza en medio del tercer repunte de casos confirmados, que dejó 17.000 muertes reportadas solo en junio. El país recibió este jueves 2,5 millones de vacunas de la farmacéutica Janssen, donadas por el gobierno de Estados Unidos. Y lo que esperamos es que en este mes de julio que empieza, lleguemos a 25 millones de vacunados. Y sin lugar a dudas, Mark, estos 2,5 millones de vacunas van a ser fundamentales en ese propósito. Las donaciones llegan en medio de un escenario de convulsión política que ha marcado a esta nación sudamericana en los últimos meses. Con solo el 13% de la población completamente inmunizada, los colombianos viven el peor momento registrado durante la pandemia, que ha cobrado más de 106.000 vidas. En medio de una reactivación económica que incluye la reapertura oficial de bares y negocios, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades en Colombia registra más del 90%. En medio de nuevas variantes que representan mayor riesgo de contagio para las personas que aún no reciben la vacuna. La crisis generada por el COVID en la economía colombiana no permite volver a una cuarentena estricta. Hay que abrir porque se ha destrozado la economía. No podemos separar lo socioeconómico y salud.
que es por proteger lo socioeconómico y no por la salud. El individuo es uno solo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la situación está empeorando en la región y que el fin de la pandemia es posible en un futuro lejano. Y ahora nos vamos hasta Costa Rica. Hay novedades en ese país centroamericano, entre ellas la alta ocupación hospitalaria. Allí en San José está Cindy Regidor, nuestra corresponsal en Costa Rica. Cindy, gracias por acompañarnos hoy en el programa y hablemos de la variante Delta. ¿Qué han dicho las autoridades costarricenses? ¿Qué medidas están pensando en tomar, dado el caso que se empiecen a presentar casos allí en Costa Rica? Hola Santiago, el inevitable ingreso de la variante Delta ha causado preocupación en las autoridades costarricenses por ser más transmisible y por su capacidad de agravar a quienes se contagian de ella. Todavía no se registra oficialmente la presencia de esa mutación en el país, pero el ministro de Salud, Daniel Salas, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas para evitar los contagios, principalmente con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y evitar aglomeraciones. El ministro también advirtió a la población de que las vacunas que se aplican en Costa Rica sí brindan protección incluso contra las nuevas variantes del virus. Aunque esa protección puede variar y baja ante las nuevas mutaciones, siempre son efectivas para evitar la enfermedad grave. Cindy, hablemos de esa leve disminución de casos de contagio que se están registrando. Incluso ya 3 cantones costarricenses han reportado que no tienen casos de COVID-19 y también comenzó la vacunación para las mujeres embarazadas. Los casos sí han disminuido, pero de forma leve. En las últimas 2 semanas, por ejemplo, la reducción de casos positivos de coronavirus fue de 3%. Las autoridades explican que al ser una disminución lenta, el país se mantendrá al menos una semana más en alerta naranja. Esto implica algunas restricciones de movilidad vehicular, clases suspendidas y regulaciones para establecimientos de atención al público. Las muertes también han bajado. En promedio, cada día fallecen 17 personas por causas relacionadas a la COVID-19. La mayoría en el rango de edades de 50 años a más. En total, el país registra 4.600 muertes desde el inicio de la pandemia. Cindy, hagamos balance general para el cierre. ¿Cómo están los números de casos, personas fallecidas y también, punto importante, la ocupación hospitalaria? Costa Rica avanza con su campaña de vacunación, pero a la vez lidia todavía con una alta ocupación en hospitales y en salones de cuidados intensivos. En un país de 5 millones de habitantes, el 32% ya recibió una dosis de vacuna contra la COVID-19, es decir, 1.600.000 personas, y un 16% cuenta con una dosis. Una buena noticia es que las personas embarazadas podrán vacunarse porque la Comisión de Vacunación lo autorizó esta semana, que se les aplique el fármaco Pfizer, que es el que tiene más estudios sobre la seguridad de su aplicación en esta población. En general, el ritmo de la vacunación varía entre semanas, principalmente debido a que también varía la cantidad de dosis que el país recibe de las casas farmacéuticas a las que les compró las dosis. También es destacable que existen considerables diferencias entre los ritmos de vacunación de las distintas provincias. Algunas áreas de salud vacunan más rápido según su población, la distribución de grupos prioritarios, la disponibilidad de las dosis y los recursos a su alcance. La tasa de vacunación de Costa Rica es de 47,3, una que actualmente es mayor a la tasa mundial, que es de 38,07. Muchas gracias, Cindy, por este completo reporte desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Pasamos ahora a nuestra sección en redes. Veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. La farmacéutica Johnson & Johnson anunció resultados prometedores contra las variantes que han surgido del COVID-19. Las muestras han dado una respuesta satisfactoria de esta vacuna contra la variante Delta, que sigue extendiéndose a nivel mundial y genera mucha preocupación por la rápida propagación que tiene. Brasil suspende el contrato de vacuna contra el COVID-19, confirma India en medio de acusaciones de irregularidades. Pese a la necesidad que tiene este país de adquirir vacunas, el país suramericano suspendió un acuerdo de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, que es fabricada en India. Así lo anunció el Ministerio de Salud de Brasil, luego de que surgieran dudas sobre el aumento de los precios de manera repentina. Y para el cierre de este titular, la OMS pide a Occidente conocer
y reconocer mejor las vacunas chinas contra el COVID-19. Pese a que las vacunas de la OMS, a las que les dé la autorización para el uso de emergencia, deben ser reconocidas por los países a nivel mundial, es decir, que esta medida obliga entonces a los países de Occidente a aceptar las dos vacunas fabricadas en China, aparentemente menos efectivas, eso sí, ante los ojos de Europa y de Estados Unidos, pero que son ampliamente usadas en buena parte de América Latina y también del continente asiático. Es todo por el momento en este resumen de COVID-19 la semana en América. Sigan cuidándose del coronavirus. La emergencia sigue latente. Nos vemos la próxima semana con más noticias relacionadas con la pandemia de COVID-19. Hasta pronto.